Estamos con Gonzalo Heredia, que vino a Rosario a presentar su tercera novela, Extranjera, y nos recibió para charlar con la capital un poco de este libro y de su carrera como escritor también. ¿Cómo estás, Gonzalo? Bien, muy contento. Sí, la verdad que sí. Es la primera vez que estoy acá en Rosario. Ya había venido, obviamente, con otras obras de teatro, pero es la primera vez que vengo a presentar mi novela, una novela en realidad, y la verdad que muy contento. Fue ayer la presentación y muy bien recibido. Buenísimo. Bueno, hablemos un poco del libro. Yo lo leí, me gustó mucho. Qué bueno. Eh, es este libro sobre que tiene dos voces en dos temporalidades distintas, dos voces femeninas, dos generaciones de la misma familia. Más allá de la trama de la novela, quería preguntarte si sentís que hay en el proceso de escritura mismo cierto proceso de extranjerización de uno, ¿no? De ponerse en ese lugar donde uno no se reconoce y donde no te reconocen tampoco como propio. ¿Cómo lo viviste en ese sentido? ¿O cómo lo vivís en ese sentido? Está bueno bueno, como la unión, el puente que haces entre una cosa y otra, creo que sí. Creo que hay algo de sí, hay algo de despersonalización primero, hay algo primero de saber qué uno quiere contar, qué querés contar, qué historia querés contar, desde qué lugar, desde qué punto de vista, qué tipos de personajes, con qué tono, hay una serie de preguntas. Y después sí creo que hay, quizás en esta novela un poco más, hay algo como de despersonalización total, hay algo de desmarcarse de un voz, de un yo en este caso, y construir estas voces femeninas en este universo femenino y en estas temporalidades diferentes y que a la vez de alguna forma también son como un pasado y un presente del mismo lugar. Entonces sí hay ciertos lugares donde uno se puede parar y a partir de eso construir lugares propios, lugares íntimos, lugares de su propia vida, donde vos te puedes parar y construir, pero siempre creo que termina atravesado, o por lo menos en esos espacios en blanco, siempre aparece la ficción. Totalmente. Bueno, la novela nace un poco de una pregunta por la identidad, o al menos de una curiosidad por la identidad propia. Con esa historia que aparece en la novela del barco, te voy a pedir que la cuentes, aunque la contaste 1000 veces, porque es realmente espectacular. Realmente parece escrita como una ficción y a veces parece propia, ¿no? De un Sí. literaria. Sí, sí, bueno, mi papá me contó hace mucho tiempo, yo la verdad en mucha relación con mi abuela no he tenido. Mi abuela falleció hace un par de años y nunca tuve la relación que me hubiese gustado en algún momento, debo confesar que sí, me hubiese gustado. Entonces ella, en el momento en donde estaba internada con una ACV, yo le pregunté a mi papá, bueno, qué recordaba de ella y qué recuerdos tenía, qué sabía sobre todo de cómo había llegado. Y él me contó que lo que sabía, que también le habían contado, que estas son historias que se van contando de generación en generación y medio que se van deformando un poco y se van como ficcionalizando a través del paso del tiempo. Entonces él me cuenta que supuestamente mi abuela había venido con sus padres desde Siria y habían con un barco rumbo a Brasil, y cuando estaban llegando a la costa de Brasil, en el Río de la Plata, había una subestada y para aligerar peso los tripulantes tuvieron que tirar a los inmigrantes en la orilla que encontré, la primera orilla. Y esa orilla terminó siendo Argentina, un país que no conocían absolutamente para nada, ni tampoco en la lengua, ni nada. Y terminaron, bueno, desembarcando acá un poco por desesperación, un poco también por supervivencia. Y así fue como, en teoría, se empezó a construir un linaje familiar. Y a mí es algo eso que a mí me gusta mucho indagar en las raíces y en esto de cómo se construye un linaje familiar y cómo ese árbol empieza como a germinar. Total, también pensaba la relación casi inescindible entre la búsqueda de la identidad, que también es algo quizás muy de esta época, podemos pensarlo, y la cuestión del relato, ¿no? Como la narración es inherente a la cuestión de la búsqueda de la identidad, porque hay algo de que te tienen que contar, ¿no? Tu historia, y después te la empezás a contar a vos mismo. Sí, mira, en otras notas, creo que a través de preguntas y respuestas y también como reflexiones, yo creo que de alguna forma Extranjera es un poco esa reconstrucción propia de identidad, y esa reconstrucción es como una especie como de relato familiar que no tuve, que desconocía o desconozco, que de alguna forma inventé también, y en esa invención hay algo también em, de esta búsqueda de una voz que nunca estuvo, y que creo que para eso también sirve la ficción, y para eso sirve el hecho de relatar y contar historias. Totalmente. El puntapié, esta historia del barco, este encuentro con tu padre y la historia de tu abuela, fue en la pandemia, empezaste ahí a escribir.
tuviste un proceso largo de escritura y de construcción de estas voces. ¿Podés ubicar algunos momentos claves en la construcción de esas voces hasta que llegaste a este momento, digamos, de decir, bueno, es acá, es este tono, es...? Sí, la novela tuvo dos partes. La primera parte, digamos, de ese 2020, estuve un año más o menos, un año o dos. Estuve, bueno, con esta escena que te cuento del barco y con un par de escenas más y no encontraba el tono, no encontraba la forma, no encontraba tampoco qué quería contar y cómo quería contarlo. Si era una novela, si era un cuento, si era un relato simplemente. Entonces había como algo de esa búsqueda que no aparecía. Y en el medio escribí una obra de teatro que se llamó Cómo provocar un incendio, que también habla sobre la familia, sobre el linaje familiar, la herencia y demás. Y en el medio de esa escritura fue como toda la obra de teatro, la escritura de la obra de teatro, la búsqueda de la directora, la búsqueda del elenco, los ensayos, y después las funciones, la temporada y la finalización de eso. O sea, todo eso estuvo en el medio de la escritura extranjera. Eso fue en el 2022, 23 creo. Y cuando volví a reencontrarme con lo que terminó siendo extranjera, volví medio atravesado por eso, totalmente atravesado. Y ahí empezó a aparecer un universo femenino que intuía que creo que estaba como hecha la novela de eso. Y aparecieron las voces, primero la de Emma, que es la de esta inmigrante siria, a través también de una copia de lecturas y demás, pero apareció contundentemente y a partir de eso, ahí me di cuenta que la voz, el tono era ese. Y ahí se desarrolló la escritura. Buenísimo. También tenés ubicado que, si tuviste algunas lecturas que un poco iluminaron esta búsqueda, este encuentro de las voces y el tono y los paisajes de la novela. Sí, ahí sí, obviamente sí. Cuando yo no consigo, la verdad que el acto de escribir, si no es leyendo, si no es quizás el puntapié inicial para alguna escritura o alguna idea, algún desarrollo de una idea, es a través de lecturas. Puntualmente, sí, obviamente leí desde Héctor Tizón hasta, no sé, Edu Gard. He pasado por todo. Por todos esos universos que yo intuía que estaban dentro de la novela, pero fue puntualmente cuando conocí a la escritora May Sarton. Es una escritora que creo que nació en Bélgica, pero se crió en Estados Unidos, y ella habla mucho sobre la naturaleza y sobre su escritura. Y hay un libro que se llama Anhelo de Raíces, en donde ella narra su cotidiano en su casa, con sus plantas, con su escritura, con su escritora también. Y había algo de esa intimidad, de esa profundidad, de esa honestidad que a mí me gustaba que tuviera, ese tono, me gustaba que tuviera Emma. Y a partir de eso se construyó en sí mismo el personaje. Buenísimo. Conducís un ciclo en Blender también, entre libros. Quería preguntarte también por eso. Has dicho también que la lectura, los procesos de lectura iluminan partes oscuras de uno, ¿no? Y por ahí entrevistar y conocer a escritores y a no escritores también a partir de sus lecturas, ¿qué sentís que potencia, digamos, indagar en los mundos de esas personas a través de sus lecturas? Yo la verdad que me considero un cholulo literario, sinceramente, sé como, sí, lo reconfieso, no tengo problema. Hay algo que me pasa que también me pasaba en Notas al Pie, en un programa de radio que hacíamos en Radio Cultura, en Radio Con Vos, con Ana Correa, que también pasaba esto de tener la oportunidad de poder leer una novela, un libro de un escritor, una escritora, y tener la oportunidad de entrevistarlo y preguntarle, che, ¿cómo hiciste esto? Che, esta escena, ¿cómo la escribiste? Este personaje y demás. Y a mí eso es algo que me gusta, la cocina. Cómo se construye, cómo cuentan las personas que nos cuentan historias, cómo construyen esa historia, cuál es el inicio de eso, si es una idea, si es una sensación. Entonces desde ese lugar es como muy genuina la pregunta, muy genuina la curiosidad de querer saber eso. Y también porque, yo qué sé, creo que la mayoría lee mucho y uno se siente como de alguna forma par. ¿Viste? Hay algo como que te olés, tenés como esta cosa medio de el mismo olor, ¿viste? Como te sentís igual, te sentís como medio par, y hay algo de esa obsesión
en el sentido de esa búsqueda, de esas lecturas cotidianas que te hace, viste, sentir afín. Totalmente, se nota que es genuino aparte el acercamiento a esas figuras y a esa curiosidad, ¿no? Por las lecturas de los otros, que eso también te igualan de cierta manera también con esos escritores que por ahí uno admira y decís, bueno, al final estamos todos buscando algo ahí en los libros. Es que sí, hay algo a ver, hay como una pregunta que uno se hace a la hora de escribir, ¿viste? Entonces también esas preguntas que vos tenés, que vos te haces y que ensayás respuestas escribiendo una novela. Y después hay zonas justamente que cuando vos lees, tenés lecturas, ciertas voces narrativas que te atraviesan por completo e iluminan zonas que vos eran desconocidas hasta ese momento. Y eso, digo, es tan profundo y tan único que uno, bueno, necesita, como adicto. Totalmente. Gonzalo, también en esta novela se desmarca de tus otros libros de varias maneras, pero también tenés una editorial nueva. Habías publicado en Alto Pogo y ahora estás publicando en Lumen, parte de Penguin. ¿Qué significó también eso, digamos, porque está el proceso de escritura y después el proceso de publicación, son cosas distintas? ¿Cómo fue esa parte también? Mira, la verdad es que lo estoy transitando, o sea, sinceramente hay algo, obviamente, que a mí me encantan las editoriales independientes, me gustan mucho, me siento parte afortunado de ser parte de un catálogo como el de Alto Pogo, que es un catálogo hermoso, y me gusta, consumo, hay muchas editoriales independientes que me fascinan por completo. Pero quería saber también qué pasaba con ser parte de una editorial un poco más grande, que tuviera como más alcance, que los libros se pudieran como vender en mayores lugares o que tuviera como otra especie como de expansión. Por ahora estoy transitando. Hablemos en el año que viene y te digo, mira, una cagada, pero o no, ¿entendés? Pero nada, también por una cuestión, creo que extranjera, cuajaba muy bien con el catálogo de Lumen. Eso fue también un trabajo con la editora, con Manu Frers, un gran trabajo que hicimos. Y hay algo, viste, que creo que los textos tienen como sus voces particulares y tienen como su perfil. Y creo que el Lumen extranjera entraba muy bien. Totalmente. Gonzalo, ¿qué vínculo tenés con el paisaje literario rosarino? ¿Qué significa para vos venir a presentar un libro acá también? Bueno, no te lo dije al principio, porque no, lo dije en otra nota. Ya se empiezan a pegar las notas, ¿viste? Ya no sabes cuándo decías que... ayer lo decía. Para mí tiene una particularidad, digo, Rosario literaria. Digo, yo conozco Rosario, pero Rosario un poco más teatrera. Digo, como hay algo de eso, de los espectáculos y bueno, de presentar las obras y demás. Pero hay algo de la Rosario literaria que es... como muy histórica, ¿viste? Y venir acá con mi novela, digo, no es algo, es la primera vez que lo hago fuera de Buenos Aires. Y es como muy, muy hermoso en ese sentido, porque digo, cada esquina, cada lugar tiene historia literaria, entonces como mínimamente creer que uno forma parte de eso momentáneamente me hace sentir muy bien. Totalmente. Y la última para ir cerrando, supongo que estarás escribiendo otras cosas, porque bueno, cuando hay una cosa publicada hay otras miles que no. ¿Tenés idea, intuiciones, deseos de por dónde seguir? ¿Hay algo ya en camino? Sí, sí, es verdad. O sea, hay algo que siempre está como... Es medio mentira esto lo de la página en blanco, ¿viste? Ahora hoy la página en blanco, como siempre hay como retazos y cosas y... Sí, hay algo que estoy ahí como escribiendo, tengo ahí un par de páginas y ahora estoy en el momento de acopio de lectura, para encontrar el tono con lo que me gustaría contar eso. Y estoy leyendo a un escritor que se llama Carlos Bernatec, que estuvo mucho en Santa Fe viviendo. Ayer me dijeron que no vivía en Santa Fe, yo creí que vivía en Santa Fe y no vivías. Está viviendo en Buenos Aires. Y estoy leyendo mucho a él porque hay algo de su tono en sus novelas, en sus personajes que me parece fantástico. Y también estoy ensayando una obra de teatro que es la adaptación de una película que se llama Coherencia. Y la adaptación teatral, escribí la adaptación teatral y la estamos ensayando para estrenarla en el Multiteatro en julio de este año. Buenísimo. ¿No esperabas eso, no? No esperaba eso porque me encanta esa película. ¿La conocés? La amo. Bueno, sí, yo la vi hace un par de años. Ah, sí, la conoces de verdad, me estás hablando de verdad, qué bueno. Sí, claro. Sí, porque capaz que queda bien para la nota, ¿viste? No, Pero, no.
Ok. Aparte, perdón, es una peli que parece una obra de teatro. Esto podemos sacar la nota, si después queda raro, pero... Como que se encontraban, ¿no? Che, tu tía como esa Tita, ¿en serio? Es que es una peli mega indie Sí. y parece una obra de teatro, digamos. Transcurre básicamente en una locación, ciencia ficción. Así que bueno, qué alegría que hayas tomado esa... Contame cómo ya está esa peli y qué pasó ahí. No importa, esto después lo dejamos fuera, pero contame por chusmear. No, yo vi la película cuando estaba escribiendo Cómo provocar un incendio y me encantó. O sea, a mí hay algo de eso que me gusta mucho, esto de, las versiones de uno mismo, toda esta cosa de la física cuántica, ¿viste? El gato de Schrödinger, hay algo de eso que me gusta mucho. Y cuando la vi, algo quedó resonando y bueno, después con el tiempo unos productores se acercaron medio para ver de hacer algo juntos y yo le dije, che, mira, tengo ganas de adaptar algo. Es una película que no sé qué, no sé cuánto, se las pasé, les encantó y empezaron a comprar los derechos y yo hice la adaptación teatral y se dio de esto de estamos ensayándola, digo, en el Multiteatro, se va a estrenar el 16 de julio en el Multiteatro y digo, ya está todo dado y todo hecho. Y la verdad que fue como una adaptación, es algo totalmente diferente, porque ya tenés la cancha delimitada, porque ya tenés los personajes dados, las situaciones, los conflictos, todo, y pasar de un registro a otro, del cine al teatro, bueno, es complicado, más en esta película, ¿viste? En esta película hecha, adaptada al teatro. Pero bueno, hay algo donde tengo una gimnasia con respecto a los guiones y a la dramaturgia, no con respecto a la dramaturgia, a la construcción, sino a esto de cómo contar una cosa en un lado y cómo contarla en el otro. Entonces, bueno, me divirtió mucho hacerla y estamos ensayándola. Notición, me encanta. Gracias, Gonzalo. A vos, gracias.